primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12, por favor. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 al 12, dice la palabra de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvierais como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Una de las labores como obreros del Señor, una de esas labores que tenemos que desarrollar es la consejería pastoral. Es decir, ¿cómo poder aconsejar? ¿Cómo poder aconsejar por medio de la palabra de Dios a los miembros de la congregación? Esos miembros de la congregación que quizás están pasando por alguna situación difícil en la vida de ellos, en sus familias o en sus matrimonios. Hay veces tenemos que ser sensibles a las circunstancias que nuestros hermanos están pasando, sea cual sea. Y entonces es ahí, hermanos, donde entra precisamente la consejería pastoral, el cómo encaminar a los hermanos para poder enfrentar esos conflictos que constantemente pudieran estar pasando. Es muy difícil tener la oportunidad o la capacidad de ayudar con un solo consejo oportuno a todas las personas que necesitan una orientación, que necesitan una palabra que les ayude a tomar las mejores y las buenas decisiones correctas en esa situación que quizás estén enfrentando, mucho más porque los problemas de cada cristiano son muy diferentes a cada persona. Los problemas que pudiera estar pasando mi hermana no es el mismo conflicto que pudiera estar pasando ese joven. O mi hermano, el problema que esté pasando no es el problema que quizás a lo mejor yo esté enfrentando. O el problema que usted tiene, mi hermano, quizás a lo mejor otro esté enfrentando otro tipo de problema. Y es ahí, hermanos, donde la consejería pastoral entra. Saber cómo poder aconsejar de una manera sensible y de una manera bíblica, hermanos, ayudarle a los hermanos a salir adelante en base a los problemas que estén experimentando. Y es por eso que, muy independientemente de la situación que podamos estar enfrentando, cada uno de nosotros, esa situación diferente, la palabra de Dios, en esta palabra de Dios, hermanos, podemos encontrar los mejores consejos. En la palabra de Dios podemos encontrar los mejores consejos para mi vida, para tu vida. Y hoy quiero compartir algunos de esos consejos. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunos de los consejos que como obrero del Señor, estoy seguro y serán de bendición para cada una de nuestras vidas, independientemente de la situación que tú estés enfrentando, de la situación que yo esté enfrentando, porque estos consejos que el día de hoy vamos a ver no son consejos de sabiduría humana, sino viene de la sabiduría de Dios. Y cuando Dios habla a nuestro corazón, por medio de la consejería, por medio de la palabra de Dios, cuando Dios nos habla a nuestro corazón, es cuando Dios empieza a afectar nuestra vida. Primeramente, ¿cuáles son esos consejos? Primeramente tenemos que reconocer algo muy importante, que muchos de los problemas,
Muchos de los problemas que padecemos en nuestra vida y en nuestra familia son muchas veces por causa de nuestra pereza espiritual. La pereza espiritual. En el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 30 al 34. Proverbios 24, 30 al 34. Por favor, sigan con su lista. Proverbios 24, 30 al 34. La palabra de Dios dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por todas ellas había crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre la mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante su necesidad y tu pobreza como hombre armado. El proverbista seguramente había experimentado a lo largo de su caminar cómo es que muchas veces la pereza ha afectado inclusive nuestro caminar laboral, nuestro caminar familiar, nuestro caminar personal. Y esto es necesario tenerlo muy en claro y reconocer con sinceridad que muchas veces esa pereza, hermanos, que nosotros experimentamos en nuestra vida, muchas veces venimos a buscar consejos o buscamos un consejo con un papel de víctima. Y muchas veces culpamos a Dios por los problemas de nuestra vida. Culpamos a Dios por los problemas de nuestra familia. Culpamos a Dios por nuestros problemas laborales. Culpamos a Dios por nuestros problemas matrimoniales. Y nuestra vida se presenta delante de Dios como si fuéramos víctimas de Dios. Esa es muchas veces la condición que nosotros estamos tomando. Cuando muchas veces hemos sido nosotros los que hemos tenido una actitud muy indiferente y mucha pereza para con las cosas de Dios. Somos tan indiferentes, hermanos, que muchas veces nuestra propia pereza no nos permite, hermanos, desarrollar los talentos, desarrollar los dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Tristemente, muchos de los problemas de nuestra vida surgen porque muchas veces descuidamos nuestra relación personal con nuestro Dios, porque descuidamos la espiritualidad de nuestra familia. En muchas ocasiones, cuando nos vemos por ahí y le decimos, o vemos a algún hermano y le decimos: hermano, el Señor le bendiga, primeramente Dios, nos vemos el domingo. Sí, hermano, primeramente Dios, nos vemos el domingo. Primeramente Dios, nos vemos el domingo. Pero muchas veces, tristemente, no está primeramente Dios. Está primeramente el trabajo, está primeramente el estudio, está primeramente el cansancio, está primeramente el quehacer. Y entonces eso, hermanos, hace precisamente que esa relación íntima con nuestro Dios, que quizás por pereza, hermanos, hemos desarrollado, muchas veces enfrentamos conflictos personales. Hemos dejado que se destruya o se deteriore la cerca de piedra de nuestra vida, que es nuestra comunión con Dios. ¿Cómo está
la comunión con Dios. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo tú tienes, hermanos, para estar a solas con el Señor? ¿En qué momento de esta semana tú tienes ese momento íntimo con Dios? No porque tengas una necesidad, no porque tengas un conflicto, no porque tengas un problema, sino porque es el momento, hermanos, en donde tú y Dios van a establecer una relación íntima. Pero tristemente, hermanos, muchos de los conflictos que experimentamos se basan de acuerdo a nuestra pereza también. En segundo lugar, otro de los consejos. Es necesario también reconocer que hubiese sido bueno tomar en cuenta desde el principio los consejos de la palabra de Dios y no esperar a estar en situaciones tan difíciles. El consejo de Dios. ¿Cómo podemos experimentar ese consejo de Dios? La palabra santa. Aquí en este libro, hermanos, encontramos el consejo que Dios tiene para con tu vida. Pero muchas veces dejamos que los problemas se nos vengan encima. Y cuando dejamos que los problemas estén sobre nosotros, es cuando nosotros queremos ya buscar el consejo de Dios. En Hechos capítulo 27, versículos 18 al 21. Hechos 27, 18 al 21. Pablo había experimentado una situación muy difícil. Él junto con un grupo de hombres. Y dice la palabra de Dios en Hechos 27, versículos 18 al 21. Pero siendo combatidos por una furiosa tormenta, al siguiente día empezaron a alijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no aparecieron ni sol ni estrella por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvación. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pablo, hermanos, había aconsejado que no zarparan, porque quizás ya Pablo había sido anunciado de un conflicto posterior. Vemos que Pablo les recrimina ya cuando están en el conflicto y les dice: mejor me hubieran escuchado. Y muchas veces nosotros, hermanos, siempre se nos ha dicho la palabra de Dios, se nos ha dado un consejo. Los padres normalmente aconsejamos a los hijos: ten cuidado, hijo, ten cuidado, hija, porque quizás te vayas a meter en este problema. Y muchas veces nosotros como hijos no escuchamos a papá y a mamá. ¿Y qué sucede? Cuando menos pensamos, ahí está el conflicto. Y muchas veces es difícil decirle a los hijos: ya ves, te lo dije. Es difícil decirle a los hijos: te dije que tuvieras cuidado. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, a pesar de ser adultos, Dios nos da el consejo en su palabra que nos cuidemos, que nos santifiquemos, hermanos? Dios nos da consejos constantemente en la palabra de Dios. Pero ¿qué hacemos muchas veces nosotros? No aceptamos el consejo pastoral de nuestro Dios. Ese consejo que quiere Dios darnos a nosotros para que no nos vaya mal, sino para que nos vaya bien. Seguramente a usted, hermana, le gustaría que a sus hijos le fuera bien, ¿verdad? Y yo creo que usted le ha dado el mejor consejo que
que Dios le ha puesto en su corazón para la vida de sus hijos, ¿verdad? ¿O es verdad, hermano? Usted también le ha dado el mejor consejo a su hija para que le vaya bien y el día de mañana no vaya a empezar a experimentar el sufrimiento en su corazón. Estaba viendo una pequeña meditación en donde dos jovencitos habían cometido un gran error. Él 15 años, la jovencita 14 años. Y la cuestión es de que la jovencita se hizo una prueba de embarazo y salió embarazada. Y el papá confrontó al hijo. 15 años, hermanos, 15 años. El padre confronta al hijo y le dice, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora qué vas a hacer? Muchos de los jóvenes, hermanos, no queremos enfrentar una responsabilidad o no estamos preparados para enfrentar una responsabilidad. Y hay veces los planes, los proyectos que estamos teniendo a futuro, hermanos, todos esos planes se nos vienen abajo. ¿Por qué? Porque no escuchamos el consejo. Porque no escuchamos el consejo de papá, el consejo de mamá. Porque no escuchamos el consejo de la palabra de Dios. Las mismas palabras que el apóstol Pablo expresó a todos los que iban en ese barco que estaba a punto de naufragar por la tormenta tan fuerte que estaban enfrentando, también las podemos aplicar a nuestra vida. No me gusta decir ya esa palabra. Ya ven, se lo digo. Pero tenemos que ser maduros, hermanos. Tenemos que ser maduros para saber identificar en qué conflicto nos podemos meter si no obedecemos a la palabra de nuestro Dios. Pablo decía, habría sido conveniente haber oído el consejo antes de zarpar y haber evitado esta. Esto es importante reconocerlo por dos cosas. Primeramente, el Señor quiere nuestra sinceridad y nuestra humildad para ayudarnos. Dios quiere nuestra sinceridad y nuestra humildad para que Él nos pueda ayudar. Dios no rechaza un corazón que reconoce su error, que viene a Él con arrepentimiento. Dios, hermanos, los que hemos sido tocados por el Espíritu Santo y ha redimido nuestro corazón, experimentamos una sinceridad, ese arrepentimiento de haber hecho cosas que no son gratas delante de los ojos de Dios. Dios no rechaza, hermanos, a ese corazón que verdaderamente entiende que cometió un pecado, que no hizo caso de la palabra de Dios. Recordemos lo que dice el Salmo 51:17. David decía, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Quizás en esta semana que hemos pasado, quizás usted y yo, hermanos, cometimos algo que no fue grato delante de los ojos de Dios. Algo que no le agradó a Dios que hiciésemos, que dijésemos, que viésemos o que quizás oímos. Dios, hermanos, Dios acepta ese corazón contrito y humillado. Si tú en esta hora, a lo mejor quizás tú entiendes sabiamente el consejo de la palabra de Dios, y si realmente entiendes que cometiste un error, Dios en esta hora está aquí para perdonar nuestros pecados. Segundo,
Dios, hermanos, en su gracia, nos ha hecho un llamado a todos nosotros que hemos estado siendo aconsejados por medio de la palabra de Dios. Dios nos aconseja cada 8 días en el transcurso de la semana. Cuando usted abre la palabra de Dios, Dios te da un consejo ahí en esa palabra. En los estudios bíblicos de entre semana, Dios nos da ese consejo para que podamos entender, para que podamos escuchar su voz, para que no desechemos la voluntad de Dios y evitemos así ser quebrantados al final. El Salmo 95, versículos 6 al 8 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de sus prados y ovejas de sus manos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masach, allá en el desierto. Dios te aconseja. Dios me aconseja constantemente. Pero muchas veces nuestra condición de hombres, cuando estamos oyendo, hermanos, con nuestro aspecto natural, no queremos entender la palabra de Dios. Pensamos que es palabra de hombre. Pero la palabra de Dios dice: no endurezcáis vuestros corazones. Tenemos que ser sensibles. La palabra es dura, sí. La palabra es miel, sí. La palabra es deliciosa, sí, hermanos. Sea dura o sea miel, tenemos que tener ese corazón, hermanos, ese corazón humilde para ser receptivos de lo que Dios quiere para nuestra vida. En tercer lugar, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Cuáles son los consejos que hoy nos da la palabra de Dios para poder enfrentar y salir victoriosos de las situaciones que estamos enfrentando? Piensa un momento en tu corazón. ¿En qué conflicto estás? Quizás a lo mejor no tengas ningún conflicto, gloria al Señor por eso. Pero quizás a lo mejor estás pasando algún conflicto en tu vida, en tu mente. Quizás tu mente esté saturada de tantos conflictos, de tantos problemas. Tal vez en tu corazón tienes rencores añejos que no has podido sacar. Hermano, Dios nos quiere ayudar de una manera pastoral. La Biblia dice: Él es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Tenemos que buscar la intimidad con el Señor, tanto en los momentos de dificultad como en los momentos de tranquilidad. De verdad, los martes que venimos a hacer oración aquí en este lugar, está nuestra hermana Oliva, nuestro hermano Raúl, hermana Claudia, nuestra hermana María Luisa nos acompaña en algunas ocasiones, el hermano Luis nos ha acompañado en algunas ocasiones. Y es tan delicioso, hermanos, estar en la casa de Dios, orando, suplicándole, rogándole al Señor, teniendo ese momento de intimidad, hermanos. Y seguramente mis hermanos que vienen salen con un corazón agradecido, lleno de paz y de tranquilidad, porque hemos venido a descargar nuestras congojas, nuestros problemas. Inclusive venimos a decirle al Señor: gracias, Señor, por todo lo que me has dado, pero también gracias, Señor, por lo que no me has dado también. Ahí en Mateo capítulo 6, versículo 6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Más de uno de los que estamos aquí, si no es que todos, hemos experimentado ese momento. Ese momento en donde entramos en esa conexión con Dios, en esa intimidad con Dios.
Y en ese momento le decimos al Señor todo lo que hay en nuestro interior. Y Dios, hermanos, Dios se manifiesta públicamente. Hay veces los problemas que nos vienen en la vida, hermano. Hay veces las carencias que nos vienen en la vida. Son situaciones que si las tratamos como el mundo las trata, hermanos, caemos en desesperaciones. Caemos en decisiones erróneas. Pero cuando tratamos esos problemas, esos conflictos, con el consejo de Dios, hermanos, Dios nos da la tranquilidad de nuestro corazón. Dios nos da la bendición. Y Dios nos bendice. Dios nos da la solución a nuestro problema. Dios nos da lo que el deseo de nuestro corazón está buscando. Pero cuando nosotros doblamos nuestra rodilla y en la intimidad le decimos al Señor, Señor, aquí estoy, tal cual soy, obra en mi vida conforme tú quieras. La vida cristiana victoriosa no es solamente conforme lo que vemos venir en las iglesias, cuando venimos a orar en los cultos, sino también, hermanos, la vida victoriosa se desarrolla allí en tu intimidad con Dios, allí en tu casa, en ese momento, en ese espacio en donde puedes tener para poder tener esa comunión íntima con Dios. El día de ayer asistí a un curso de evangelismo y nos decía el expositor, hermano, tenemos que darle el momento, el tiempo a Dios para tener esa conexión con el Señor, para tener esa intimidad. Y decía una hermana, hermano, pero ¿a qué hora si yo hago que hacer todo el día, me la paso con los niños, cuidando a todos? ¿A qué horas? Hermana, busque el tiempo. Dios le va a dar el tiempo. Y entonces decía la hermana, ya sé, a las 10 de la noche. En ese momento, hermanos, aún así esa hermana decía, sí, en ese momento tengo un buen espacio. Cada uno de nosotros tenemos que buscar ese momento, hermanos, de quietud, de tranquilidad, para estar en comunión con Dios. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 3 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Tenemos que tener un momento con nuestro Dios. Pero esto no solamente hay que hacerlo cuando tenemos algún conflicto. No solamente hay que hacerlo cuando tenemos problemas, cuando estamos en crisis, sino también en los momentos de tranquilidad. En todo tiempo necesitamos más de Dios. En todo momento necesitamos más de Dios. Seguramente en algunos momentos ustedes, estando haciendo el quehacer o cuidando a tu bebita, teniéndola cargada, seguramente en algún momento en tu mente viene y dices, qué bendición, Señor, me has dado de tener esta pequeñita. Qué bendición de tener este hogar, esta familia. Qué bendición, Señor, me has dado de tener este trabajo. Aunque muy cansado, sí, pero qué bendición. Qué bendición, Señor, me has dado de tener a esta esposa conmigo. De tener a este esposo. Qué bendición de tener a estos hijos. Cada uno de nosotros, hermanos, podemos experimentar ese momento de intimidad. Ese momento en donde podamos decirle al Señor, gracias, Señor. Porque en esos momentos tengo paz, tengo tranquilidad, tengo tu presencia, Señor. Y tu presencia lo llena todo. Por eso, queridos hermanos, no desaprovechemos la oportunidad, inclusive de congregarnos en la casa de Dios, hermanos. De congregarnos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Cuando fueres a la casa de Dios,
guarda tu pie, dice la Escritura, y acércate más para oír que era para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no sabéis que hacen mal, dice Eclesiastés 5:1. Cuando vienes a la casa de Dios, atentos, despiertos, hermanos. Hay veces nuestro cansancio emocional, hay veces nuestro cansancio material, hermanos, hace que muchas veces nos durmamos en la casa de Dios y no estemos atentos a la palabra de Dios. En el momento en que sintamos ese cansancio, hermanos, tenemos que despertar para escuchar el consejo de la palabra de Dios. Por eso, verdaderamente, el congregarnos, el estar en la casa de Dios es de suma importancia, pero más importante aún es congregarnos para escucharnos la palabra de Dios. ¿A quién le encantan las alabanzas? A mí. ¿A quién le encanta el momento en donde nos podamos saludar unos a otros? A mí me encanta, hermanos, poder estrechar su mano. Pero más me encanta, hermanos, estar escuchando la palabra de Dios, escuchando el consejo de Dios que tiene Él para mi vida, para tu vida. Por medio de la palabra de Dios, por medio del mensaje que se predica de su palabra, ahí el Señor nos ilumina, ahí el Señor habla a nuestro corazón. La exposición de tus palabras alumbra, entender y hace entender a los simples, dice el Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Tenemos que servirle con un corazón obediente y agradarle al Señor. El servicio a Dios, hermanos, es un consejo también para poder tener esa gracia, hermanos, de poder tener ese privilegio de servir al Señor. Nuestros hermanos que cada 8 días suben aquí al púlpito, ya sea a predicar o ya sea a dirigir, hermanos, es una gran bendición para la vida. Hoy ha estado con nosotros Edwin y seguramente, al igual que todos nosotros en algún momento, cuando nos subieron por primera vez, tal vez nuestros nervios nos acabaron, decíamos una palabra por otra, nos movíamos de un lado para otro, o sea, tantas cosas que usted y yo experimentamos, hermanos. Pero al fin y al cabo, hermanos, ese momento de estar aquí dirigiendo, de estar predicando la palabra del Señor, hermanos, es un momento que Dios nos da el privilegio para poderle servir. Bien dijo Edwin, gracias a Dios por lo que me permite hacer. Sí, Edwin, gracias a Dios. Gracias a Dios porque al igual que tú, muchos pasamos aquí igual, experimentamos nerviosismo. Los hermanos que dan escuela dominical, los hermanos que participan en la escuelita bíblica de vacaciones o en cualquier otra actividad, hermanos, sabiendo que son para las cosas de Dios, tiembla nuestra alma, tiembla nuestro corazón, porque en nuestra mente está siempre el querer agradar lo mejor posible a nuestro Dios. Y el servicio a Dios, hermanos, es lo que también nos llena de paz, nos llena de alegría. Malaquías 3, 16 al 18 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memorias delante de él para los que lo temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día que yo actúe, los perdonaré como hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Somos un especial tesoro.
al servir a Dios, al venir a la casa de Dios, hermanos, a servirle a Dios. Si a usted se le invita, hermanos, a dirigir, tómelo con mucho gozo. Si a usted se le invita a hacer el aseo de este templo, tómelo con mucho gozo. Si a usted se le invita a cantar, hermanos, una alabanza, tómelo con mucho gozo, hermanos, porque es el servicio que le estamos dando a nuestro Dios. Y tenemos que reconocer que quizás muchos cristianos queremos que Dios nos extienda su misericordia. Todos queremos que Dios extienda su misericordia, que nos dé nuevas oportunidades en nuestra vida, a pesar de los errores, a pesar de los pecados, pero no queremos muchas veces inclusive servirle al Señor. Y como vemos en el texto, unas palabras muy importantes. El texto nos dice, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Gózate, disfruta el momento, hermanos. El que Dios te permita hacer algo aquí en la casa de Dios. Si están ahí en la transmisión, gózate, hermano. En el sonido, gózate. Estaba viendo con qué gusto muchas veces Edgar viene y pone estos instrumentos que me hizo recordar el altar del templo de Salomón. Había incensarios, y esos incensarios es para ofrecer el sacrificio. Y con qué gusto viene a lo mejor para poner estos instrumentos. Lo hace con mucho gusto. Decía mi esposa, ya preparé las plantitas para ponerlas. Qué bueno, porque eso lo produce el Señor. Si usted el día de mañana quiere decirle, Señor, pues mira, nos hace falta el baño. Si usted quiere cooperar, hermanos, hágalo. Que Dios no es deudor. La casa de Dios necesita muchos arreglos. Hágalo, hermanos, no se detenga, porque es el servicio que usted le está dando al Señor. Y dice, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. Que aquel que está actuando, aquel hombre, aquella mujer que está sirviendo en la casa de Dios. Por eso bien dice, aun cuando en lo poco me ha servido, en lo mucho te pondré. Y dice la palabra, entra al gozo de tu Señor. Hermanos, tenemos que ser sabios y comprender que hay diferencias. Muchas veces hay diferencias entre los hijos que le sirven y los hijos que no le sirven. Hay una bendición especial para el hijo que le sirve con amor y con agradecimiento. Por eso concluyo. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ese es el consejo de Dios para tu vida, para mi vida. Sirvámosle al Señor. En lo que haya que hacer, hermanos, no esperemos a que quizás a lo mejor nos digan, no, usted hágalo, hermanos. Sírvale al Señor y seguramente Dios se va a agradar. Si estos consejos que hemos oído han sido de bendición para nuestra vida, si quizás estos consejos nos han iluminado y a lo mejor nos ha quebrantado nuestro corazón, hermanos, es el consejo de la palabra de Dios. Dios nunca va a querer dañarte a ti. Dios nunca va a querer ofenderte. Dios quiere que tú seas un hijo, un verdadero hijo de Dios, un servidor del Señor. Solamente, no seamos solamente oidores, sino principalmente seamos hacedores de la palabra de Dios. Cierra tus ojos, por favor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque en muchas de las ocasiones hemos sido aconsejados en tu palabra.
Hemos sido aconsejados, Señor, quizás de aquello que no hemos hecho. Pero hoy, Dios, tú nos amas y como buen pastor, Señor, tú nos aconsejas a estas ovejas de tus prados. Te suplicamos, Señor, que tú prepares nuestros corazones para los consejos que siempre se nos van a dar de tu palabra, que los aceptemos, Señor. Porque tú quieres cosas buenas para tus hijos. Tú no quieres, Señor, que quizás por no atender a tu palabra, el día de mañana experimentemos cosas, Señor, que no son gratas para nuestra vida. Por eso ahora, Señor, gracias por el consejo de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aceptar de buena forma, Señor, tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que siembre la semilla de tu palabra. Gracias. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.